Y volvemos a trasladar a Agroverdad bien temprano a la zona de Sinzacate, donde ya hemos informado se efectuó una jornada .NK organizada por la empresa Grain. Uno de los principales disertantes fue el ingeniero Roberto De Rossi, uno de los máximos especialistas en enfermedades de cultivos agrícolas. Escuchemos esta evaluación o balance que hace el ingeniero De Rossi. Ingeniero Roberto De Rossi, ¿cuáles son los problemas principales que se presentaron desde el punto de vista de enfermedades? Bien, tuvimos una campaña, como decía al inicio, con muchas enfermedades que se dieron paulatinamente a lo largo de la campaña. Empezamos con mucha lluvia y eso hizo que se presentaran patógenos que se denominan pseudohongos, que son patógenos biotróficos y que además necesitan mucha condición de humedad. Primero, Physoderma o la mancha marrón del maíz fue una de las principales consultas, porque además hace un síntoma medio naranjado, amarronado, que muchos de los técnicos productores pensaron que tenían achaparramiento de manera temprana. Por suerte no era, es una enfermedad que se generó y que tiene pérdidas muy menores, entonces no es un problema sanitario profundo. Después de eso tuvimos otra enfermedad que se llama mildew del maíz, que es una enfermedad que siempre la venimos registrando, pero que esta campaña llegamos a tener lotes en la zona de Sebastián Elcano, Cañada del Luque, yéndose para la Mar Chiquita, Marul, con lotes de que llegaron hasta casi el 20% de plantas con esa enfermedad, con el agravante que esa enfermedad sí, planta que está afectada, planta que no produce. La espiga queda toda colapsada y no hay producción. Entonces es casi un 15 o un 20% de merma de producción directa. Lógicamente hay plantas que compensan, pero una producción muy marcada en su reducción. Salimos de eso y el otro patógeno biotrófico que tuvimos, ¿sí?, fue la roya. Roya en maíces tardíos normalmente no tenemos tanta expresión, este año tuvimos muchísima presión porque no solamente tuvimos tanta humedad, sino que tuvimos condiciones ambientales con mucha amplitud térmica y temperaturas de noches muy frescas, fundamentales para que roya avanzara. Terminó eso y empezaron el complejo de enfermedades de manchas. Tizón, que en algunos materiales susceptibles estuvo muy agresivo, Cercospora, que es la enfermedad que más ha crecido en el centro norte de Córdoba en las últimas campañas, pero la que llamó la atención y que explotó esta campaña es la mancha blanca, un complejo entre una bacteria y un hongo, Panthoea annatis y Phaeophaeria maidis, que se hizo masiva, que hoy es un problema nacional, un problema que salió solamente de algunas zonas, que el año pasado sí habíamos tenido fuertemente en Córdoba, pero que este año pasó a tener problemas en Córdoba, Santiago, Chaco, hacia el norte también, en el sur, en Buenos Aires, y es una enfermedad que es de muy difícil manejo. Por consiguiente, es una enfermedad sobre la cual va a haber que poner el acento en las campañas que vienen, ¿no? Sin lugar a duda, veníamos marcándolo, que veníamos viendo un crecimiento paulatino. La campaña pasada fue fuerte, esta fue excesivamente fuerte. Hay que ver cómo siguen las campañas y vamos a tenemos que seguirla de cerca porque es un patógeno que queda en el rastrojo, puede llegar a pasar semilla, esa bacteria está en el maíz, hay que ver que se dé las condiciones ambientales. Hay un problema un poquito más a trabajar, es que la genética de los híbridos que tenemos hoy no ha venido mejorando para esta enfermedad en materiales templados. Entonces sí, vamos a tener que trabajar a corto plazo a tratar de diferenciarla. Si pasamos a soja, ¿cuál es tu balance en materia de enfermedades? Este año, como tuvimos tanta en maíz, tuvimos inclusive más en soja. Fue un año de una presión altísima, continua, de muchísimas enfermedades. Empezamos también con patógenos así de pseudohongos, porque tuvimos muy buenas condiciones de humedad. Fue Phytophthora al inicio en implantación de cultivo y luego siguió mucho tiempo mildew de la soja. Mildew de la soja es un patógeno débil, pero que va mostrando que hay muy buenas condiciones ambientales y que no son estresantes, porque mildew con un poco de temperatura y días de seca realmente baja mucho su presión. Después de eso siguieron todas las enfermedades de fin de ciclo con presiones muy altas, como hacía mucho tiempo que no veíamos, y terminamos en la zona con enfermedades como mancha ojo de rana, que no veníamos registrando tanta, pero hubo variedades que se mostró con bastante severidad, y parejo una presión intermedia a alta de roya de la soja, pero roya llegando ya en estados fenológicos para los cultivos muy tarde, pero sí para algunos lotes que se sembraron tarde, para lotes que se sembraron o una resiembra, hubo algunos lotes que saliendo de girasol tuvieron problemas y se terminó haciendo una soja muy tardía. En esos lotes tuvimos problemas graves, como hacía más de 10 años no teníamos roya de la soja acá en el centro norte de Córdoba. Mensaje final, ya pensando en la campaña 26-27, me vas a decir, pará, no nos adelantemos tanto si todavía no hemos terminado ni siquiera la cosecha, pero bueno, hay que ir previendo
y tomando nota de problemáticas que se han presentado y que van a recrudecer probablemente. Bien, para mí dos conceptos muy importantes, que tenemos que estar atentos a lo que pasa año a año. Todas las campañas son distintas, pero este año que tuvimos muy buenas condiciones ambientales, queríamos seguir haciendo el manejo que veníamos en años anteriores, de años más secos. Hay que cambiar un poco el chip y estar más atento y tomar decisiones de control, principalmente fungicidas, de manera más rápida cuando hay estas condiciones. Segundo, y muy importante en el caso de maíz, no nos olvidar del complejo del achaparramiento, porque hoy la sensación es como que no está siendo tan importante, pero la presencia del vector es muy alta. Hacia el norte está siendo un poco problemático. Tenemos que ver cómo pasamos el invierno con esta población de chicharritas para ver cómo va a empezar la campaña que viene. Entonces, más que nada, de nuevo, estar atentos y tratar de ir teniendo esta gimnasia de que si cambian las condiciones, estar a tiempo para tomar las mejores decisiones.